Hoy en Los Doctores. Si usted siente dolor constante en la espalda, rigidez al levantarse o molestias que se extienden hacia las piernas, podría estar enfrentando inflamación en la columna. Además, la mejor medicina para controlar los triglicéridos es la propia alimentación. Les revelaremos la lista de productos que no deben faltar en su cocina para estar en niveles saludables. También, si acostumbra a limpiar sus oídos con hisopos u otros artículos, tenga mucho cuidado. Les mostraremos cómo reacciona este órgano con el tiempo. Con esto y mucho más los invitamos para que se queden en compañía de Los Doctores, con Susana Peña. Hola, ¿cómo están? Feliz miércoles 18 de febrero. Mi nombre es Susana Peña. Para mí es un gusto acompañarlo en este nuevo programa de Los Doctores. Hoy con el primer tema que vamos a tratar, fundamental, porque la columna vertebral sostiene nuestro cuerpo, nos permite movernos, nos permite trabajar, hacer todas las actividades diarias, pero cuando se inflama, ahí aparece una fuente de dolor constante, de muchas limitaciones y también preocupación. Precisamente hoy queremos que usted aprenda a identificar cuáles son esas señales de que su columna podría estar inflamada. Y precisamente ese tema lo vamos a desarrollar con el doctor Marco Lizano, quien es especialista en dolor y en terapia regenerativa. Ya se encuentra acá con nosotros. Doctor, buenos días. Encantado, un gusto estar con ustedes. De verdad que para nosotros es un tema muy importante porque a veces tenemos una fuente de dolor, pero no podemos reconocer qué es y la dejamos pasar. Sí, exacto. Yo no sé por qué tenemos ese mal hábito de normalizar el dolor, cuando el dolor es justamente una señal del cuerpo, nos está diciendo que algo está pasando y tenemos que poner atención y no se puede pasar por alto. Antes de empezar la entrevista, quiero comentarles que alguno de los televidentes allá en casa que nos está viendo va a tener la oportunidad de tener una cita aquí con el doctor Lizano, pero no solo eso, también podría tener una radiografía de columna, análisis de composición corporal y una sesión de terapia física. ¿Cómo puede hacer esto? Bueno, ingrese en este momento al Facebook de teletica.com. Ahí va a encontrar una publicación que tiene la foto del doctor y nada más responda lo que ahí le piden, deje su comentario que nos está viendo y usted tal vez podría resultar favorecido con esta cita, doctor. Una buena oportunidad. Así, nunca está de más darse una chequeada, ver qué es lo que está pasando y por supuesto poder atenderlo de manera oportuna. Sí, también es una forma de que los fieles televidentes que siempre están con nosotros en Los Doctores tengan esa posibilidad. Claro. Y para empezar este tema, a mí me gustaría hablemos de las vértebras primero. ¿Qué ocurre en las vértebras para que nosotros hablemos de una inflamación en la columna? Claro, lo que es la columna es una estructura bastante compleja. Uno conoce y escucha sobre las vértebras, que es el hueso, también se escucha mucho sobre los discos, que son los que típicamente se hernian, pero es todo un segmento muy complejo. Entonces, por ejemplo, en un modelo como el que tenemos acá, tenemos las diferentes vértebras, que son los huesos de la columna, entre ellos tenemos los discos, que son como amortiguadores o compensadores, y además de eso tenemos pues el nervio, que es lo que está en amarillo, que lo representa, y también articulaciones de atrás en la columna, y todo esto que he mencionado, un conjunto de ligamentos, articulaciones, músculos y demás, son puntos propensos a inflamación, que cuando hay problemas genera dolor y, por supuesto, los síntomas. Pero entonces la inflamación se puede presentar en cualquiera de estas partes. Sí, en toda parte donde haya, digamos, una articulación, un músculo, un ligamento, un disco, en eso puede haber un proceso inflamatorio, que la inflamación típicamente se ve asociado a dolor y es lo que típicamente la gente también llega a la consulta por ese dolor. ¿Y es posible tener una inflamación severa en la columna sin sentir un dolor insoportable? Sí, vamos a ver, a veces uno tiende a pensar que la inflamación es algo necesariamente malo, porque uno cuando hay inflamación típicamente hay dolor, entonces uno lo asocia con que es algo negativo, pero más bien todo lo contrario, la inflamación es un proceso natural y fisiológico del cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando yo me corto y tengo una herida, tiene que haber un proceso de inflamación para que la herida se pueda reparar. Cuando tenemos una gripe también tiene que haber un proceso inflamatorio para que el cuerpo se defienda a sí mismo. Nada más que en la columna, cuando hay una sobrecarga mecánica, estoy levantando cosas pesadas, estoy pasando con el celular viendo para abajo, entonces hay una sobrecarga mecánica en la columna, entonces tarde o temprano esta se va a quejar, entonces va a haber una respuesta ahí continua de inflamación, inflamación, inflamación que no cede, que no necesariamente tiene que generar un dolor muy molesto, pero puede llegar a generar inflamación, la necesaria para generar lo que llamamos mal llamamos desgastes, que es cuando ya ha habido un estímulo de inflamación a lo largo de muchas semanas, muchos meses, muchos años, y cuando vamos donde el médico y vemos una radiografía me dicen tiene desgaste, pero ¿por qué ocurrió desgaste? Fue por un proceso acumulativo de muchos años de uso y abuso de la columna.
Entonces lo que hay que hacer es, apenas uno detecta los primeros síntomas, consultar precisamente para evitar llegar a ese desgaste. Claro, existe lo que es la inflamación aguda y crónica. La inflamación aguda, por ejemplo, no hay que entrar necesariamente en pánico por un dolor. Muchas veces un mal dormir, una mala fuerza. Lo común es que uno vaya y busque, por ejemplo, en la farmacia, alguien que le recomiende un medicamento, que no es una práctica que uno suele recomendar, pero es muy habitual que se haga eso. Vamos a un terapeuta físico, me hace algún tipo de terapia y muchas veces mejora. Pero cuando ya han pasado 4, 6, 8 semanas, que a pesar de terapia, medicamentos y otros, persistentemente está el dolor, es donde tenemos que consultar para poder atenderlo. Y ahora, ¿cómo hago yo para diferenciar un simple dolor de espalda o un dolor por cansancio de ya un proceso inflamatorio que me está afectando la columna? Sí. Usualmente primero es el síntoma más frecuente y tal vez el primero es el dolor. Porque, por ejemplo, en la columna hay muchas terminaciones nerviosas y todos conocemos, por ejemplo, el nervio ciático, que es justamente se origina y sale de la columna. Entonces, cuando empieza el dolor, tiene que ser nuestra primera alerta, pero puede que no pase más. Pero cuando se agregan otros síntomas como adormecimientos, hormigueos, dolor que no mejora, mira, la pierna se me duerme o siento la pierna débil o incluso las extremidades superiores también, como los brazos y manos, es una bandera roja para definitivamente decir esto no es un dolor normal y tengo que consultar. Yo he escuchado que mucha gente dice que cuando se despierta se queda como pegado, como que siente una rigidez en horas de la mañana. ¿Esto es una señal de inflamación? Sí, en las inflamaciones hay dos tipos de dolor que podemos diferenciar a grandes rasgos. El dolor, por ejemplo, más muscular, que es el que más bien mejora cuando estoy en reposo, pero el dolor inflamatorio es muy típico que la gente nos dice en la mañana. Doctor, es cuando yo mañana amanezco pegado, enclochado, y ya conforme uno se va levantando, voy moviendo y va calentando el cuerpo, como que tiende a mejorar. Entonces, típicamente cuando estamos en reposo empeora. Por ejemplo, estar mucho tiempo sentado y la gente nos dice, es cuando me levanto, tengo que ir levantándome poco a poco, incorporándome. Esos son señales de que justamente hay una inflamación ocurriendo en el cuerpo por algo que se debe valorar. Y físicamente, digamos, no se ve nada. Es algo particular con la columna, porque por ejemplo, si yo me golpeo la rodilla, es muy evidente, y uno ve donde la rodilla se inflama, se pone roja. Exactamente, entonces es muy evidente que uno dice, mira, tengo la rodilla inflamada y la atendemos y le damos la prioridad que necesita. Pero la columna, como es una estructura profunda que está rodeado de músculos, piel, tejidos y de otros, uno no ve la columna inflamada. Entonces muchas veces por eso es que la gente tiende a normalizar este tipo de dolor. Y uno dice, mira, es que estoy contracturado, tengo una molestia en la espalda, tengo esa lumbalgia, y como no estamos percibiendo y no vemos que está rojo, que está dolorido, que está con problemas, se tiende a pasar por alto y se menosprecia. Y en su experiencia, sí, la gente tal vez llega a consultar tarde por estas razones. Sí, lo ideal y en la medida de lo posible, lo mejor es hacer la medicina preventiva, ¿verdad? Ya cuando uno identifica que algo empieza a ocurrir, a poder atenderlo para tomar acciones correctivas sin que llegue a ya tener un problema grave. Porque ya cuando han pasado años, nunca es tarde para poder tratarlo y más bien estimulo a que la gente pueda consultar y atenderse. Pero es una lástima que ya cuando uno hace una radiografía, resonancia magnética o diferentes estudios, hay hallazgos radiológicos y en estos estudios que uno ve que ya es un proceso que tiene muchos años de venir ocurriendo. Y cuando uno habla con el paciente se dan cuenta de que sí, ha habido mucho uso y abuso de la columna a lo largo de días con malos hábitos que tal vez nadie le orientó, nadie le explicó cómo hacerlo o no hacerlo. Porque, por ejemplo, agacharse no es malo, es agacharse de manera inadecuada la que es mala, por ejemplo. Eso le iba a preguntar, digamos, ¿cuáles son las causas que generan esa inflamación? ¿Hay alguna edad en la que es más común? Típicamente, digamos, las causas son muy diversas. Pueden haber causas desde mecánicas, por ejemplo, por el uso y abuso de la columna. Pueden haber causas traumáticas por un golpe, una caída, un accidente. O también, por incluso desde la misma alimentación. Hay cosas que nos inflaman y son inflamaciones de baja intensidad, que es un término que ahora se utiliza habitualmente porque son procesos inflamatorios que no generan necesariamente un síntoma, pero están generando un daño en el cuerpo y en el organismo. En este caso, por ejemplo, la columna. En cuanto a edades es relativo, uno no espera tal vez un problema de columna en una persona joven por procesos inflamatorios, pero pueden ocurrirlos. Es más típico después de cierta edad, por ejemplo después de los 30, 40, 50 años, donde ya han habido diferentes procesos, ya sea de enfermedades, malos hábitos y demás, de que se va acumulando esta inflamación crónica y llegan los problemas. Entonces puede ser en cualquier momento de la vida, pero es más esperable después de cierta edad. Digamos que yo tengo una inflamación en la columna y yo la dejo pasar. Y pasan los días, meses, no voy donde el doctor. ¿Esto a qué puede avanzar? Digamos, hay gente que dice que tenía un dolor en la espalda y se le pasó como a los glúteos, a las piernas.
¿Esto avanza de esa forma? Sí, dependiendo de la estructura que se esté viendo afectada, puede avanzar, porque por ejemplo, como vimos en el modelo de columna, hay muchas articulaciones, ligamentos, discos y todos esos pueden dar problemas. Entonces, cuando uno tiene problemas en la columna, uno lo primero que piensa por frecuencia es en la hernia de disco. Tengo una hernia que está presionando el ciático y genera el problema. Pero sí, entonces cuando esto se ataca a tiempo y se le da su importancia a tiempo, se pueden corregir hábitos, entonces de esa manera no avanza. Pero si la persona sigue haciendo abuso, sigo levantando cosas pesadas, tengo mala ergonomía en el trabajo, no cuido mi cuerpo, soy sedentario, tengo sobrepeso, no hago ejercicio, todo esto va avanzando a que haya más inflamación, más desgaste en la columna y por ende más síntomas que llegan a presionar los nervios, que es la parte tal vez más delicada de la columna. Y ya es cuando empieza con otros síntomas de ciática, dolor, adormecimiento, debilidad. Es cierto lo que dice la gente que cuando siente como un hormigueo en las manos, que eso es una señal de que tiene inflamación en la columna. Sí, porque justamente entonces cuando hay un proceso inflamatorio en la columna es porque algo está ocurriendo. La inflamación es la alerta que le da al cuerpo para decirle algo me está pasando, ¿verdad? Porque si no hubiera inflamación, no hay dolor, entonces tiene que advertirme. Entonces, por ejemplo, una hernia de disco que está herniada y está protruyendo el nervio, justamente le está diciendo a usted, hay inflamación, algo me está doliendo, atiéndalo. Cuando presiona el nervio, justamente genera el síntoma hacia el brazo. Ya vamos a ver cuáles son los tratamientos una vez que ya tenemos ese diagnóstico, pero quiero recordarle a todos los que nos están viendo allá en casa que en el Facebook de teletica.com hay una publicación que usted va a ver a continuación en pantalla. Ingrese al Facebook de teletica.com, ahí está la foto del doctor con el tema que tenemos acá en Los Doctores y puede quedar participando por este obsequio que incluye una consulta con el doctor Lizano, pero también algunos procedimientos más, como una radiografía de columna, análisis de composición corporal y una sesión de terapia física. ¿Qué se podría detectar en esta consulta, doctor? Básicamente, primero lo que queremos es llegar a un diagnóstico inicial, orientar a la persona qué es lo que puede estar ocurriendo o no y empezar a tratarlo. Los problemas de columna o la inflamación en la columna no se trata con medicamentos exclusivamente. El medicamento es para la crisis puntual, cuando estoy pegado, que estoy con mucho dolor, que ni me puedo mover, pero más bien hay que atacarlo de manera integral, ejercicio, alimentación, posturas. Entonces, por ejemplo, un terapeuta físico tiene una función clave de enseñarme higiene espinal, cómo sentarme, cómo levantarme, acostarme en la cama, y eso es fundamental, además de lo que puede hacer con los diferentes equipos. Y el médico, por supuesto, orientar a la persona en cuanto a qué se puede, cómo tratarlo, si se puede tratar con medicamentos, si hay procedimientos que pueden ayudar a mejorar la articulación y, por supuesto, la inflamación. Bueno, así que todos invitados para comentar esa publicación. Al final de este programa vamos a dar el nombre de la persona favorecida que va a poder ir a la consulta con el doctor Lizano. Doctor, retomemos este tema en eso que usted decía. Digamos que ya hay indicios suficientes de que hay una inflamación en la columna. Yo voy donde el médico, voy a la cita. ¿Qué hacen en ese momento para bajar esa inflamación? Sí, entonces primero es fundamental llegar a un diagnóstico, porque no todo dolor de espalda tiene que ser por una inflamación de una articulación, puede ser por un ligamento, por un disco, hay diferentes causas. A veces con el examen físico puede bastar para iniciar un tratamiento, a veces se ocupan de estudios más complejos, por ejemplo como resonancia magnética, para llegar a un diagnóstico más certero, para poder decir puntualmente qué es lo que está inflamado y qué es lo que está pasando. Pero por supuesto la gente lo que consulta es por dolor, o por lo menos es el gran porcentaje. Entonces en la fase aguda, por supuesto, medicamentos como antiinflamatorios, relajantes musculares, terapia física, cosas que perfectamente la gente puede hacer en casa. Por ejemplo, cuándo poner calor, cuándo frío, que me puede beneficiar, qué tipos de masajes me puedo hacer. Hay electrodos que uno puede conseguir y tener en casa para estimular, como lo que hace un terapeuta físico en casa. Entonces, todas esas son medidas que me van a ayudar a reducir el dolor en esa fase temprana y aguda, para luego ya empezar a corregir lo que me llegó a esa inflamación. Y si estas primeras medidas, digamos, el tema de los medicamentos, de los masajes, de poner calor y frío, que es como algo un poco más al acceso, ¿verdad? No funciona, ya entonces ahí hay que hacer una intervención un poco más invasiva. Puede ser necesario, por ejemplo, primero antes de hacer algún procedimiento, yo suelo recomendar que primero hagamos un estudio más específico como la resonancia magnética, porque entonces ya en la resonancia podemos ver detalles de qué está inflamado, algún disco herniado, algún nervio presionado, y ya podemos orientar el tratamiento. Hay diferentes tratamientos que se pueden hacer dirigidos, por ejemplo, guiados con rayos X, en la cual se coloca agujas en la columna, guiado con rayos X en tiempo oído para uno poder ver dónde las está colocando, y es ahí se pueden aplicar diferentes tratamientos, desde medicamentos antiinflamatorios a terapias, por ejemplo, como plasma rico en plaquetas, que justamente es inducir al cuerpo a que se busque sanar a sí mismo y reducir inflamación utilizando el mismo organismo, o sea, la misma sangre de uno. ¿Y esto suele ser un proceso, digamos, que toma tiempo
o generalmente la inflamación cede fácilmente? A veces, dependiendo también de la causa, porque por ejemplo, si hay un abuso mecánico, por ejemplo, una persona que tiene que estar mucho tiempo de pie, que tengo que estar levantando cosas pesadas, que tengo que estar haciendo un trabajo repetitivo, lastimosamente hay que hacerlo, ¿verdad? Porque esa es la forma de ganarme la vida, que tengo que trabajar, pero entonces hay que buscar la alternativa a cómo puedo sin que me pase una factura en el cuerpo. Entonces, estos medicamentos sí van a ayudar a aliviarlo, y como te digo, los medicamentos van a ayudar a aliviar la fase aguda del dolor, pero ya cuando no se corrige lo que generó a llegar a esa inflamación, vamos a estar en un proceso, hay un círculo vicioso de inflamación, dolor, mi alivio y demás, y eso es lo que uno tiene que tratar de cortar. 10 y 14 minutos de la mañana, continuamos con más de los doctores. Iniciamos este consultorio. Si usted tiene alguna duda para el doctor Marco Lizano, quien es especialista en dolor y en terapia regenerativa, puede hacerla por medio de nuestro WhatsApp y también a la línea telefónica que está apareciendo en pantalla, 2290-6247. Llámenos para que pueda aquí conversar directamente con el doctor. Vamos a ver en este momento algunas de las consultas que ya tenemos por medio de la línea de WhatsApp, 6440-6247. Dice, doctor, tengo osteofitos en vértebras y espondiliasis cervical. ¿Qué puedo hacer para que esto no avance? Sí, entonces cuando tenemos osteofitos es por así decirlo como un espolón, como una calcificación que se generó en la vértebra, y este osteofito no creció de un pronto a otro. Esto justamente se dio porque ha venido justamente un proceso inflamatorio crónico, posiblemente a lo largo de diferentes semanas, meses y años, para ya llegar a generar, por ejemplo, una vértebra, este espolón. Dependiendo de dónde esté ubicado el espolón, puede generar dolor, porque hay osteofitos que tal vez están lejos de un nervio y que tal vez no están compresionando algún nervio y generando un dolor particular. Pero cuando se ubican cerca de un nervio, esto puede generar dolor de columna, inflamación y otros. Evitar que esto avance es un tratamiento integral. El osteofito no hay manera de quitarlo, a menos de que en cirugía pues, se vaya a quitar, pero sí podemos corregirlo. Entonces, mejorando posturas, haciendo actividad física adecuada, ya que no todo ejercicio es prudente para algunas cosas y para otras sí lo son. Mejorando hábitos alimenticios, tener un estilo de vida saludable, van a evitar de que esto avance, ya que los osteofitos no se tratan con medicamentos. Recuerda que puede llamarnos al 2290-6247. Aquí tenemos otra consulta por medio del WhatsApp. Es una televidente que tiene 49 años. Dice, padezco de artrosis de las carillas de las articulaciones de la columna. Está ya un poco avanzado en estos momentos. Me da mucha debilidad en la pierna y en las extremidades superiores. Me recomendaron natación y para el dolor estoy con Ardolón, comprándolo por aparte porque la caja únicamente me recetó acetaminofén. Me mandaron a terapia y a ponerme un corsé ortopédico, pero la cita me la pusieron hasta el 2027. ¿Qué me recomiendan y a futuro qué me espera de esta enfermedad? Entonces, cuando hay inflamación de esas aquellas articulares, son las articulaciones que están por detrás en la columna, si es que comprendí bien. Entonces, hay pares de articulaciones a lo largo de toda la columna que se pueden inflamar y estas justamente tienen una relación directa con el nervio, porque justamente la articulación está por detrás del nervio. Entonces, donde esa articulación se inflama, pellizca y pincha el nervio y puede generar un dolor referido, ya sea hacia los glúteos, a las piernas. Típicamente no va a generar ciática, no tiene por qué ir más abajo de la pierna. Entonces, esto igual, como sigo insistiendo, no se trata con medicamentos. Cuando está con mucho dolor es válido que tome el antiinflamatorio para que reducir el dolor y la inflamación, pero justamente fortalecer con natación es un excelente ejercicio. Luego, ejercicio de fortalecimiento, cuando ya la persona se ha rehabilitado, acondicionado y ha venido un proceso, primero nadando, que es un ejercicio sin impacto, puede avanzar a ejercicios, por ejemplo, un gimnasio. Ojalá fueran supervisados y dirigidos por alguien que sea profesional. Cuando el tratamiento conservador falla, que ya hice la terapia física, ya tomé la medicación, estoy haciendo ejercicio y aún así estoy con dolor, justamente existen intervenciones que son muy seguras, que se hacen guiadas con rayos X, en las cuales se pueden ir justamente a infiltrar esas pequeñas articulaciones para colocar ya sea tratamientos antiinflamatorios, plasma con plaquetas, anestésicos. A veces se escuchan como los términos bloqueos, que es efectivamente lo que uno hace un bloqueo de una articulación y el bloqueo, dependiendo de lo que haga la persona, puede volverse un tratamiento paliativo o puede volverse un tratamiento que le ayuda a mejorar, porque si yo me hice el procedimiento para que el doctor me aliviara y yo sigo abusando mi espalda, el dolor va a volver todo temprano, pero si el doctor me alivió y me mejoró y yo hice el propio por fortalecerlo, mejorarlo y acondicionarlo, el dolor posiblemente se puede mantener muy controlado y que no siga avanzando. Doña María Cristina nos está llamando desde Tibás y le damos la bienvenida aquí en Los Doctores. Buenos días. Buenos días, señorita. Disculpe, es que yo tengo artrosis degenerativa en la columna. Tengo 74 años. Viera que yo me mandaron ya a la clínica del dolor, pero lo que me mandan es Tramal, Gamapantina y me han hecho terapia y siempre sigo igual.
Y lo que más cólera que me da, doctora, es que viera que voy a la clínica porque a mí me dan muchos dolores. Claro. Y voy y me dicen, es que es de lo mismo, el mismo desgaste que usted tiene. Y así viera que hasta los dedos ya se me están deformando con artrosis. Y anoche casualmente pasé con un dolor, pero era como en un omoplato, doctor, que eran las 2 de la mañana y yo con ese dolor ahí y que me baja con el brazo derecho, me pongo compresas calientes, tengo eso que usted dijo, electroyodos, me los pongo. Ahorita me estaba haciendo masajes y bueno, ya no sé ni qué hacer, doctor. Sí, justamente lo que veníamos comentando un poco durante la entrevista es de que los medicamentos es donde tenemos que evitar caer en ese error, ¿verdad? De que el medicamento es lo que me va a curar mi enfermedad. Hay padecimientos médicos de que sí, el tratamiento justamente me va a curar mi padecimiento, pero caer en el error de estar abusando de medicación y simplemente agregando más medicamentos para tapar un problema, ahí es donde hay que tener mucho cuidado en lo que es columna. Porque, por ejemplo, el tramal es un medicamento que tiene ciertas dependencias, no tiene cierta, genera dependencias, puede crear adicciones y típicamente la gente cada vez que usa el tramal va a ocupar más del medicamento. Por eso es que es tan importante hacer intervenciones para ayudar a mejorar el padecimiento. Entonces, si es una persona que tal vez hemos estado un poco sedentarios, que no hemos fortalecido y que tal vez le hemos exigido mucho al cuerpo, hay que empezar a cambiar eso. Tal vez no la vamos a mandar a un gimnasio a hacer natación como la otra persona, pero sí efectivamente que vamos a empezar a hacer un poco de ejercicio, movilidad, fortalecer y acondicionar el cuerpo. De esa manera le estoy ayudando al cuerpo a que no se siga inflamando, a que no se siga deteriorando y en el proceso se van a poder reducir los medicamentos. Claro está que no es un proceso necesariamente fácil, eso puede demorar semanas o inclusive meses para uno ver un cambio significativo, porque para que uno pueda hacer esos cambios, esos hábitos y pueda sentir una mejoría significativa puede demorar tiempo y ahí es donde el medicamento pues, puede ser una ayuda en este proceso y en esta transición. Tenemos aquí también por medio del WhatsApp, doctor, otra consulta que dice, mi dolor es en la parte de arriba, más hacia el cuello y baja hacia el brazo, un dolor fuerte hasta el codo y en ocasiones baja los dedos y me quita la fuerza. ¿Tendrá que ver con algún nervio? Porque solo me envían placas y esto es lo que se ve. Sí, cuando tenemos dolores en las cervicales, este es también otro tipo de dolor que se tiende a normalizar mucho, que paso mucho en la oficina, que estoy estresado y demás, y sí, efectivamente, todo eso puede producir algún grado de dolor, pero ya cuando se agregan otros síntomas como adormecimientos, hormigueos o en los brazos o en las manos, hay que ponerle mucha atención, no solamente al dolor. En las radiografías es un estudio, pues es el más básico, el que tal vez uno puede tener más disponibilidad de que se hacen para descartar tal vez lo obvio, que no haya fracturado, que no haya algo muy evidente, pero solamente vemos el hueso. En la radiografía no se ve inflamación, no vemos los discos, no vemos la salida de los nervios, el nervio como tal. Entonces ahí es donde uno, si el médico o la persona ya fue tratada con un manejo conservador de terapia, medicamentos, fortalecimiento, ejercicio, etcétera, y a pesar de eso persisten, debe ser estudiado, porque entonces si hay algún nervio que está siendo presionado, justamente tenemos que identificar la causa para poder tratarlo, porque un nervio dañado, cuando pasan muchas semanas, meses, el nervio es una estructura muy delicada y que no puede permanecer tan presionado sin su tratamiento correspondiente. Este consultorio nos lleva ahora hasta Cotobruz, porque doña Cecilia tiene una consulta. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, mi amor? Todo bien, gracias a Dios. Siempre la admiro mucho a ti. Muchas gracias por llamarnos, doña Cecilia. Te veo mucho en el verano toreado. Muchísimas gracias. Cuéntenos cuál es su consulta para el doctor. Mira, mi amorcito, es para que el doctor me vea, es que yo tuve una caída así por atrás, ¿verdad? Y yo tengo 79 años. Y aparentemente tuve muchos tratamientos en el San Juan, en el México. Me han dicho que tengo una hernia en la columna. Okay. Pero la verdad a mí siento como un estorbo en la columna. Pero dolor no mucho. Lo único que tengo yo es que se me aduermen los pies y me arden mucho. Anoche eran las 11 de la noche y yo no hallaba qué hacer del ardor de pies y la dormición de pies, porque me pueden pellizcar los pies y digo, no siento nada, mamá. Sí, a ver qué me dice el doctor, qué será eso, y la manita derecha también se me aduerme. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Cecilia, que Dios la bendiga. Gracias por llamarnos, doctor. Gracias por la consulta.
Sí, cuando el nervio podemos tal vez a grandes rasgos dividirlo de que lleva diferentes tipos de sensibilidades. Entonces, por ejemplo, la capa más externa del nervio es el que lleva dolor, entonces por eso es que típicamente el dolor es el primer síntoma. Cuando un nervio se presiona más o está mucho más irritado, mucho más apretado, empezamos con otros síntomas como los adormecimientos, hormigueos. Y cuando eso está mucho más intensos, que ya empezamos con debilidad en la parte de los miembros superiores o inferiores, que ya ahí se ve afectada la parte muscular. Cuando no necesariamente tiene que haber dolor, uno puede tener una hernia de disco y tal vez el dolor es el menor de los problemas y más bien es solamente el adormecimiento. Eso es porque justamente ya está llegando a una nivel de compresión de nervio, de que ya está afectando otra parte más interna del nervio. ¿Qué se puede hacer? Va a depender del tipo de hernia, porque según el tipo de hernia, si es una hernia contenida, o sea que el disco todavía no se ha roto por completo y no se ha salido el contenido del disco, se pueden manejar de diferentes tratamientos que son mínimamente invasivos sin necesariamente llegar a una cirugía. Cuando ya el disco se ha roto por completo y se ha salido el contenido del disco, eso se llama una hernia extruida, que ya típicamente esa, la gran mayoría son de manejo quirúrgico. Entonces mucho va a depender de justamente la causa y de qué es lo que está provocando y así su tratamiento, ya que se puede llegar a liberar el nervio para que justamente deje de presionarlo y dejar de sentir la sensación hacia las piernas. Doctor, tenemos una televidente que nos envió una fotografía que ella quiere que tal vez usted la pueda ver en este momento y dice que la mamá tiene 52 años, es diabética, pero pasa con mucho dolor de espalda baja. Le duele agacharse, acostarse, le duele mucho y le hemos cambiado el colchón y demás, pero no mejora. En el EVAIS le dijeron que las placas están normales y que solo tome antiinflamatorios, pero que le gustaría saber si esas placas que están ahí están normales según el criterio. Yo sé que es un poco complicado, pero tal vez... No se preocupen, con esta foto podamos decirle algo a esa televisión. Claro, sí, más bien las radiografías aportan mucha información, a pesar de que tal vez se puede pensar de que que se pasa por alto, justamente más bien aporta mucho. Entonces, lo que vemos en las radiografías, ahí estamos viendo justamente la columna, lo que se parecen de manera más coloquial como carruchitas, o esas son las vértebras. Entre una vértebra y otra tiene que haber un espacio, que es donde estaría el disco. Conforme uno va bajando en la columna lumbar, ese espacio tiene que ser ligeramente mayor, o sea, conforme voy bajando, tiene que verse más espacio entre una vértebra y otra. Si vemos en radiografía, los espacios se ven muy parecidos entre una y otra, o sea, hay una reducción del espacio entre las vértebras. Eso es lo que mucha gente mal llama desgaste. Entonces, normal no está por completo porque hay una reducción. El último segmento de la columna, el que está entre L5 y S1, que es uno de los segmentos donde sale el nervio ciático, está bastante apretadito y ese es el disco que debería ser el más alto de toda la columna. Además de eso, en la periferia o alrededor de las vértebras vemos como esos espoloncitos, que es la gente lo que llama osteofitos, picos de Lora, que son justamente estos espoloncitos de hueso que da a entender de que este es un proceso que no ocurrió de un día para otro, un mes para otro. Esto posiblemente ya tiene varios, me atrevería a pensar, años de dolor que han venido posiblemente en aumento, que ya empiezan a tener daños, signos radiológicos. Entonces, sí, no es una radiografía que está necesariamente normal, no está, porque sí hay cambios degenerativos, de desgaste en la columna, por así decirlo. Bueno, ya esto es una guía para la paciente, claro, también y su familia. Y ahora vamos a recibir a Melissa, quien nos está llamando desde Guadalupe. Buenos días. Hola, buenos. Un gusto saludarla. ¿Cuál es su consulta? Bueno, a mí hace como 2 años me operaron de una hernia entre la L4 y L5, pero después de la operación seguí con los mismos dolores en la pierna izquierda. Bueno, yo estoy en tratamiento en el Calderón, pero bueno, un doctor me dijo que podía hacer un pinzamiento de cadera, pero en los últimos 4 o 5 meses tengo los mismos síntomas de cuando yo tenía la hernia. Tengo, digamos, se me adormece la pierna izquierda, tengo calambres en el dedo gordo del pie, pero ahora también se me están pasando a la pierna derecha. ¿En la cirugía pusieron tornillos o varillas? No, me hicieron ¿cómo se llama? Quitar la hernia de disco, a liberar el nervio. Ajá, correcto. Okay. Bien. Justamente también mucho va a influir en lo que es la rehabilitación de la columna después de una cirugía, porque la cirugía justamente va a resolver ese problema puntual. Entonces, si tenía una hernia y salió y estaba comprimiendo el nervio, justamente el médico lo que hace es ir a retirar esa hernia de disco para que el nervio no esté presionado. Ya después de eso viene un trabajo pues muy importante, que es el tema de la rehabilitación, porque ese disco que se hernió, se mejoró el problema puntual, pero no se resolvió el problema. El disco dañado ya quedó, porque ya tuvo ese antecedente de esa hernia. Entonces hay que hacer el propio justamente de fortalecer
fortalecer, rehabilitar, acondicionar, que eso el acompañamiento con terapia física, buenos hábitos en cuanto a alimentación y peso, no tener sobrepeso, puede ayudar a que tenga una recuperación satisfactoria. Hay que ya ver más detalles, por ejemplo, con más estudios como una resonancia magnética para ver si después que la hernia se hizo una herniación, que todavía el nervio esté presionando, que quedó un proceso inflamatorio ocurriendo en el nervio que podría estar explicando los síntomas, ya que son cosas que podrían eventualmente pasar, que el disco se siguió desgastando más o se volvió a herniar y sigue presionando el nervio. Doctor, quiero agradecerle por haber compartido con nosotros estos minutos. Conversamos con el doctor Marco Lizano, quien es especialista en dolor y también en terapia regenerativa. Terminamos la entrevista, pero recuerde que usted tiene la posibilidad de tener una consulta con el doctor. ¿Cómo? Nada más ingrese al Facebook de teletica.com, ahí encontrará la publicación. Doctor, muchas gracias, de verdad. Nos encanta usted por el espacio y espero que haya sido de utilidad. Perfecto, y a las 10:29 de la mañana hacemos una breve pausa acá en Los Doctores, pero no se despegue porque continuamos con mucho más. Cuando regresemos, la mejor medicina para controlar los triglicéridos es la propia alimentación. Les revelaremos la lista de productos que no deben faltar en su cocina para estar en niveles saludables. Si acostumbra a limpiar sus oídos con hisopos u otros artículos, tenga mucho cuidado. Les mostraremos cómo reacciona este órgano con el tiempo. Ya casi volvemos con más. Somos Los Doctores, por Teletica. Muchas personas creen que introducir hisopos de algodón en el oído es parte básica de la higiene diaria. Sin embargo, especialistas advierten que esta práctica no solo es innecesaria, sino que puede causar daño. De acuerdo con expertos citados por el portal estadounidense Popular Science, el oído tiene un sistema natural de autolimpieza, es decir, no necesita que usted introduzca objetos para retirar la cera. El cerumen cumple una función importante: protege, lubrica y atrapa polvo y microorganismos que podrían afectar el canal auditivo. Cuando se utilizan hisopos, conocidos popularmente como Q-tips, lo que ocurre en muchos casos es que la cera se empuja hacia adentro en lugar de salir. Esto puede provocar la formación de tapones, sensación de oído lleno, disminución de la audición, dolor e incluso lesiones en el tímpano. La idea de que la cera es una suciedad que debe eliminarse por completo es un mito. Su presencia no significa falta de higiene, sino que el oído está funcionando correctamente. (10:32 de la mañana) y antes de continuar con Los Doctores, vamos a contarle un detalle muy rápido de lo que tendremos para el día de hoy en Calle 7 Informativo, y es que a las 11 de la mañana les vamos a contar sobre una aplicación que pueden utilizar los padres de familia para poder supervisar dónde sus hijos navegan, la ubicación e incluso las aplicaciones o videojuegos que ellos tienen instalados en sus dispositivos. Muy interesante ahora que se aproxima la entrada a clases. Además, le quiero hablar a ese 43% de los trabajadores independientes en el país que se encuentran morosos con la caja. Bueno, existe una herramienta que usted podría utilizar para poder solicitar la condonación de estas deudas, y hoy se la vamos a explicar, y también a los patronos que también pueden participar de esta herramienta. Y finalmente, son 60 millones de dólares en ropa de segunda mano que se importan al país cada año, pero esta industria, que como sabemos hay un gran auge en nuestro país, ha generado otros emprendimientos que también vamos a contarles a las 11 de la mañana en unos 26 minutos. Continuamos con más de Los Doctores. Este jueves en Los Doctores. ¿Le duele el cuello y siente que la molestia baja hacia los hombros o la espalda? A veces por reuniones o así, me cuesta un poco levantarme para ir al baño o para hacer algún otro ejercicio. Bueno, pues siento que para mí es como un estrés o algún movimiento que hago mal. Aprenda a identificar el dolor para que aplique el tratamiento adecuado sin efectos secundarios. Todos los detalles mañana en Los Doctores. 10:34, gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores. Ahora tenemos un tema, porque ¿a quién no le ha pasado? Va uno a hacerse un examen de sangre, le dan los resultados y le dicen, usted tiene los triglicéridos altos. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué podemos hacer para revertirlo? Bueno, precisamente de eso vamos a hablar con Mario Carballo, quien es nutricionista y ya se encuentra acá con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Susana.
de verdad un gusto y es una situación muy, muy común, ¿verdad? Y uno tiende a no entender lo que le están diciendo. Sí, porque creemos que todas las grasas son iguales, lo cual no solo es diferente desde el punto de vista de la preparación de los alimentos, sino también desde lo que es en sí la forma en la que mi cuerpo va a procesar esos alimentos. Empecemos por lo más básico, ¿qué son exactamente los triglicéridos y por qué el cuerpo los produce? Bueno, a ver, los triglicéridos son básicamente una molécula compuesta de ácidos grasos y un grupo de glicerol, ¿verdad? Ahora, el cuerpo los va a utilizar de la alimentación, no solo como creemos de la grasa en sí misma, sino aquí parte de la novedad que posiblemente mucha gente ya conoce, tiene que ver mucho el carbohidrato, el almidón y sobre todo el tipo, si es simple o compuesto, porque eso va a implicar muchas características que propiamente va a tener. Entonces esto lo podemos entender así, sobre todo si queremos diferenciar colesterol de triglicéridos. El colesterol, básicamente lo que vamos a encontrar es que va a ser una estructura que nuestro cuerpo va a utilizar para formar otras estructuras internas, como por ejemplo las paredes celulares. Entonces en las paredes celulares vamos a encontrar material de fosfolipídica, o sea, fosfolípidos que nos van a ayudar en todo este tipo de formación, pero también las hormonas, que todos sabemos la importancia que eventualmente tienen. Vitamina D, por ejemplo, y hay que recordar que muchas de las vitaminas son liposolubles, entonces las grasas van a jugar un papel importante. El colesterol no es el enemigo, lo producimos. En el caso de los triglicéridos, ahí sí, nosotros básicamente los vamos a producir por la alimentación, y es en la alimentación donde tenemos que tener cuidados porque son esas energías que entran de los alimentos, las famosas calorías, las que se van a guardar en diferentes partes de nuestro cuerpo. Y obviamente no solo desde un punto de vista estético, Susana, sino desde el punto de vista interno de la salud, porque esta grasa puede ser, sí, subcutánea, que nos va a molestar en alguna medida desde el punto de vista de nuestra imagen, pero lo peligroso aquí de la salud es la parte visceral, ¿verdad? Esa es la que se relaciona con los procesos inflamatorios. Ahí es donde los triglicéridos pueden ser negativos para el tema tan importante del trabajo cardiovascular que ejerce nuestro cuerpo, como a nivel también pancreático, una pancreatitis o una enfermedad cardiovascular, una cardiopatía. Entonces sí necesitamos pues diferenciar. Ambos juegan roles importantes. El problema aquí son los excesos. Y desde ese punto de vista ahí es donde nosotros tenemos que concentrarnos. Recuerda que en unos minutos vamos a abrir nuestra línea telefónica para que usted pueda hacer todas las consultas que tenga de este tema de los triglicéridos, porque también, don Mario, es muy importante saber que la alimentación es la clave de este tema. ¿Cuáles errores cometemos, sobre todo en la cultura tal vez costarricense, que nos pasan factura a la hora de hacernos estos análisis y recibir resultados de triglicéridos altos? ¿Cuáles serían esos errores? Bueno, básicamente lo que vamos a encontrar son tres grupos muy marcados de alimentos. El primero es el azúcar como tal. El azúcar, es importante entender que la palabra técnica es sacarosa. O sea, cuando nosotros hablamos del azúcar de mesa y que vamos a utilizar en diferentes preparaciones, es básicamente sacarosa. ¿Y por qué es sacarosa importante? Porque es un disacárido que va a tener tanto la glucosa como eventualmente la fructuosa. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque la fructuosa tiene un camino diferente para efectos de producir triglicéridos a nivel hepático, a nivel del hígado. Y aquí es donde entonces no solo el azúcar en sí, sino también las bebidas que contienen azúcar, que contienen fructuosa, y desde ese punto de vista las bebidas que hacemos con frutas, los jugos, van a tener un cuidado particular porque estos van a ser más fácilmente producidos en triglicéridos, es decir, nuestro cuerpo los va a poder, digamos, guardar con mayor facilidad y evidentemente va a generar un problema. Y por supuesto el otro tema que vamos a encontrar también es el tema del alcohol, ¿verdad? Las bebidas fermentadas sin duda van a tener un impacto particular y muy directo hacia la formación de triglicéridos. Entonces, por eso se relaciona mucho de este tipo de alimentación con respecto a problemas que encontramos nosotros en cuanto a problemas hepáticos, ¿verdad? Una esteatosis hepática, que es un hígado graso, que después puede terminar siendo una cirrosis y eventualmente un tipo de cáncer, carcinoma que nos vaya a afectar. Entonces, desde ese punto de vista, sí es vital que nosotros podamos comprender que la alimentación va a ser clave. Entonces, en los carbohidratos,
Importante diferenciarlos, no es eliminarlos, no es algo radical, no son dietas extremas, no es irse del blanco al negro, no, es crear grises, es crear balance. Esto es lo que más cuesta porque la gente quiere cortar de raíz años de un estilo de vida, un estilo de alimentación que no ha sido realmente consciente para poder realmente cambiar el enfoque, ¿verdad? Entonces, cuando yo mejoro mi alimentación, yo cambio el enfoque en vez de crear una dieta. Al final lo que voy a encontrar es una forma personal de relacionarme con la comida. Entonces, ¿qué empiezo yo a generar? Cambios donde el tipo de carbohidrato, por ejemplo el arroz, el pan, lo empiezo a buscar de manera integral. Entonces, ¿por qué? Porque tiene más fibra. Entonces, la fibra que nos va a ayudar a formar como una especie de mucosidad, de textura que hace que la liberación de esa glucosa o incluso de la fructosa sea mucho más lento, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo puede metabolizar de mejor manera y va a ser un impacto menor. ¿Okay? Entonces no es quitar carbohidratos. Por ejemplo, dentro de los carbohidratos saludables encontramos frijoles, lentejas y garbanzos, que como nutricionistas hemos visto cómo la gente cada vez los consume menos. Eso ayuda muchísimo porque además de que es fuente de proteína, también es fuente de esa fibra que estamos mencionando y tienen, por lo tanto, entonces un carbohidrato diferente. Entonces aquí el tema es la diferenciación, ¿verdad? Sí, saberlos escoger bien. Correcto. Y en cuanto a los jugos, pues por supuesto tenemos que tener mucho cuidado porque ahí es donde se nos van muchas de estas calorías que nos afectan. Lo ideal es consumir la fruta entera que va a tener toda esa fibra, que va a tener agua que nos va a generar también saciedad. Normalmente la fibra y el agua dentro de nuestro organismo genera saciedad, genera, digamos, un espacio mayor. Por lo tanto, nosotros no consumimos tanto bebidas, si fuera el caso, cuando nosotros estamos comiendo la fruta entera, a diferencia. Y por supuesto, en las bebidas alcohólicas, ese se las trae porque ahí la idea sería pues moderar sin duda, pero en reconocer que el alcohol no es un nutriente, es algo pues más social, es más elaborado con otro tipo de, digamos, posibilidades que nosotros vamos a encontrar como consumidores, ¿verdad? Como personas, digamos, que queremos establecer un vínculo con otras personas en actividades, en fiestas, etc. Entonces la moderación y también saber cuándo sí y cuándo no va a ser importantísimo porque son tres cosas específicas que hacemos pues no muy bien en nuestra sociedad. Bueno, entonces para bajar los triglicéridos ya tenemos la primera clave, la alimentación. Pero aquí también entra en juego el tema de la actividad física. El sedentarismo no nos ayuda. Correcto, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando, digamos, nosotros consumimos estos alimentos, pero resulta que el cuerpo, ¿verdad?, analiza metabólicamente que la persona no se mueve, que no tiene esa actividad física adecuada. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que no entra fácilmente esa glucosa porque dice, no la necesitamos, estamos bien de energía, estamos produciendo suficiente para lo poquito que estamos gastando. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a requerir mayor movilidad, mayor movimiento. Hoy el día, ¿verdad? Y el tema anterior, pues, era vital con todo el tema de la columna vertebral y todo el tema del dolor, cómo nosotros podemos realmente manejar un estilo de vida de movimiento, ¿verdad? Con el movimiento, nosotros, Susana, logramos hacer actividad física. Ya con la actividad física podemos generar ejercicios, rutinas de ejercicios específicas para cada persona. Y ya con eso, pues en algunos casos la gente podrá hacer deporte, pero hay que diferenciar el movimiento. El movimiento es lo que realmente estamos afectando. Ahora, en el caso de personas con sarcopenia, que es pérdida de masa muscular, entonces, claro, cuando yo tengo mayor cantidad de masa muscular, mi cuerpo es más eficiente. Metabólicamente, nuestro cuerpo responde mejor a las necesidades energéticas. Es decir, esos triglicéridos se utilizan como una reserva que eventualmente está en nuestro tejido graso para que pueda generar energía y esa energía la podemos utilizar. Entonces, sí es cierto, Susana, que uno de los grandes males que estamos teniendo es nuestro sedentarismo, ¿verdad? Cómo hemos venido limitando nuestra movilidad, evidentemente por dolores y por condiciones de que nos están afectando, sobre todo con ya una edad avanzada. Y desde ese punto de vista nos lanza un reto de lograr una longevidad con vitalidad. Es decir, las personas debemos de lograr tener una edad, pero con vitalidad, ¿verdad? ¿De qué nos sirve llegar a ciertas edades si perdemos nuestra vitalidad? Entonces sí, el movimiento va a ser vital para todo este tema de triglicéridos.
y lo importante que son cambios que están a nuestra mano y que eso también es importante para todos los que nos están viendo. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Los Doctores a las 10:45, pero no se despegue porque cuando volvamos vamos a tener el consultorio con Mario Carballo, nutricionista. ¿Tiene alguna consulta sobre los triglicéridos? En pantalla tiene los números y nos puede empezar a llamar porque después del corte vamos a resolver todas esas dudas. Ya volvemos. Al volver de la pausa, la mejor medicina para controlar los triglicéridos es la propia alimentación. Les revelaremos la lista de productos que no deben faltar en su cocina para estar en niveles saludables. Si acostumbra a limpiar sus oídos con hisopos u otros artículos, tenga mucho cuidado. Les mostraremos cómo reacciona este órgano con el tiempo. Con esto y mucho más los invitamos para que se queden en compañía de Los Doctores. Empezamos este segundo consultorio sobre el control de triglicéridos. Si tiene alguna consulta para el nutricionista Mario Carballo, la puede hacer a los números que usted tiene en pantalla. Ya tenemos algunas acá, don Mario, por WhatsApp que dice: estoy en menopausia, tengo los estrógenos en 5, tengo alto los colesteroles y triglicéridos, me cuido con la comida. ¿Será la menopausia? Pregunta esta televidente. Bueno, a ver, la menopausia son cambios metabólicos, son cambios hormonales, donde hay un desequilibrio en función de lo que se producía como estrógenos. Empieza a haber una carencia de estos mismos y en algunos casos, según el profesional del caso, hay que hacer una restitución de ese tipo de hormonas. Desde el punto de vista de lo que podemos hacer o lo que esta persona puede hacer cuando entra en perimenopausia o menopausia como tal, recordemos que la menopausia es la ausencia de la menstruación por un año completo, si no es perimenopausia, ¿verdad? Que va y viene, aun cuando sean periodos largos, va a ser perimenopausia. Entonces, sí es vital en ese momento y ojalá antes, para todas las personas que nos escuchan, lograr tener una actividad física regular, ¿verdad? Esa movilidad, ese ejercicio que también mencionábamos con respecto a los triglicéridos va a ser vital para que estos se muevan de mejor manera. Pero recordemos que también las hormonas son grasa y desde ese punto de vista algo que tal vez no hemos mencionado todavía es el tipo de grasa, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que diferenciar tanto el tipo de carbohidrato que hacíamos en el bloque anterior como el tipo de grasa. Entonces, la selección de esas grasas saludables, como por ejemplo, las hemos escuchado muchas veces, el aguacate, que las grasas que son omega 3, que vienen de los pescados grasos, como puede ser no solo el atún y el salmón, pues también la trucha, las sardinas, eventualmente buscar formas de suplementación acorde a esta situación nos van a mejorar eventualmente todo este tema hormonal desde el punto de vista metabólico. Pero yo me concentraría, por supuesto, en la actividad física, en manejar un peso adecuado. Hay que ver si está cambiando el peso de esta persona que nos consulta para poder tener un enfoque mucho más integral. Y muy importante, Susana, estos no son cambios inmediatos necesariamente, como puede ser un medicamento. Cuando hablamos de estilos de vida, debe ser complementario, debe ser importante verlo a mediano y largo plazo, porque así es como nosotros nos vamos preparando en estos cambios que estamos, digamos, por décadas, pensémoslo así, ¿verdad? Entramos a los 50, tal vez en el caso de la mujer, hacia los 60. La idea es que en esos 10 años yo me prepare a llegar a 60 años de la mejor manera, de la mejor forma, igual así hacia los 70. Entonces sí debe ser un enfoque integral. Hacemos contacto con doña Giselle, quien nos está llamando desde Heredia. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias a usted por llamarnos. ¿Cuál es su consulta? Gracias, doña Giselle. Gracias. Mi consulta es la siguiente. Disculpe que me salga un poquitito del tema, pero es que me preocupa muchísimo. Yo voy a cumplir 60 años en este año. Y pasado todo ese proceso de menopausia y todo eso que estaba hablando el doctor, todas las afectaciones que uno ve, lo que a mí me ha afectado más es la pérdida de masa muscular. Me preocupa muchísimo porque la masa muscular es tan importante para poder tener fuerza en los músculos, poder realizar todas las tareas que uno necesita, y aparte veo disminución en lo que son los músculos, pierde uno fuerza, y me preocupa mucho. ¿Qué puedo hacer para reforzar la masa muscular, para poder ver tal vez un poquito de
más fortaleza, digamos, en los muslos, que es lo que más me preocupa, y uno ve como que se reducen. Entonces le pregunto al doctor si me hace el gran favor, ¿qué puedo yo hacer aparte del ejercicio de fuerza y todo eso? En la alimentación, ¿qué me puede ayudar? Es que hay diferentes marcas que ofrecen batidos, que ofrecen un montón, un sinnúmero de cosas. Sí. Pero estoy tan confundida que no sé qué realmente es lo que me sirve para yo poder ir y comprarlo, y aparte de eso seguir las indicaciones que da el doctor. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Giselle. Gracias, doña Giselle, qué linda. Sí. A ver, bueno, qué dicha que está muy enterada del tema de la actividad física, el ejercicio contra resistencia, que también se mencionaba en el bloque anterior con el doctor, el especialista en todo el tema de la columna vertebral, y lo importante de evitar la sarcopenia. El músculo va a revertir en alguna medida toda la parte ósea, ¿verdad? Entonces la parte de nuestra estructura ósea, el hueso como tal, es como decir la varilla en una construcción, y después vamos a poner esa capa, digamos que pueden ser los ladrillos también, el cemento, que va a ser, digamos, ese músculo que nos va a ayudar. Cuando este se debilita o se pierde, toda esa estructura se debilita también. Entonces nosotros tenemos que estar reforzando y arreglando esta casa, que es nuestro cuerpo, y sin duda necesitamos tener mejor calidad de consumo de proteínas y de alimentación en general. Las proteínas es algo necesario todos los días, pero no en volumen excesivo, sino que esté presente en los tiempos de comida, llámese desayuno, almuerzo y cena, y en una cantidad adecuada. Normalmente estamos hablando de 100 gramos a 120, 150, dependiendo de la realidad física de la persona. Si vamos a utilizar eventualmente un batido o vamos a utilizar otro tipo de suplementación, necesitamos valorar la cantidad total de proteína. La evidencia científica hoy nos dice que en personas como doña Giselle, personas por encima de los 50 años, la recomendación, lo que se muestra es de 1.2 a 1.6 gramos por kilogramo de peso ideal o peso, digamos, adecuado para esa persona. Ahí se requiere a un profesional que le pueda indicar eso, y la transformación es fácil. Normalmente estamos hablando de entre 80 a 100 gramos de proteína. Para que me explique mejor, una porción de 120, 150, que puede ser, digamos, la palma de la mano, un poquito más, puede tener alrededor de unos 30 gramos de proteína, ¿verdad? De 28 a 35, dependiendo si son 4 o 5 porciones. Entonces, ese tamaño va a implicar, en un huevito, por ejemplo, anda alrededor de los 6 gramos. Entonces, en un pedazo de queso de 30 gramos puede andar parecido, ¿verdad? Entonces, lo importante es ver la alimentación, por eso la importancia de nuestro gremio, del nutricionista, para orientar. Vean, yo lo que considero, y siempre he visto así, Susana, es que el nutricionista tiene un rol educativo inicial vital para ubicar en el contexto a la persona desde un punto de vista de su realidad. A partir de ahí, la idea es independizar a esta persona, enseñarle para que la persona pueda reconocer en sí mismo estas necesidades. Pero tal vez el dato inicial sí lo requiere, en este caso, doña Giselle. Nos quedan pocos minutos, pero tal vez en un minutito para responderle a Rebeca, que nos manda esta consulta. Dice, tiene 44 años, el peso es 66 kilos, mide 1,64. Los últimos exámenes que se hizo, colesterol total 293, triglicéridos están en 73. Se considera una persona saludable que hace ejercicio 4 días a la semana, y pregunta, ¿puede bajar los niveles de colesterol sin pastillas? Vamos a ver, los triglicéridos están muy bien, ¿verdad? Están por debajo del rango de 150, en realidad abajo de 100 de forma idónea. Quiere decir que está utilizando eventualmente su tejido graso, no está produciendo necesariamente en exceso. Sin embargo, el colesterol sí está un poco alto. Habría que ver también la diferenciación de los colesteroles, ¿verdad? Cuando hablamos de colesterol total ya no nos dice tanto. Tenemos que ver, pues, cuál es el famoso colesterol bueno, el HDL, ¿verdad? La lipoproteína alta en densidad versus la lipoproteína baja en densidad, LDL, y después ver las relaciones que eventualmente se tienen. Eso sería importante que lo pueda ver la persona que nos consulta. Y por supuesto, la parte de actividad física está siendo cubierta. Habría que pensar en un tema genético, ¿verdad? En una predisposición genética. Recordemos que el colesterol no es el malo de la película.
Evidentemente lo que hay que ver es si hay procesos inflamatorios. Habría que indagar un poquito más en el caso puntual de ella para revisar no solo su alimentación, su estilo de vida como tal, y si necesariamente a través de un médico pues requiere algún otro examen para poder profundizar más en ese caso. Pero lo importante es cubrir siempre alimentación, movimiento y descanso, ¿verdad? Si no dormimos bien también afecta todo lo demás desde el punto de vista metabólico hormonal y nos afecta, y esto en cualquier edad. Don Mario Carballo, quien es nutricionista, tienen ustedes en pantalla la información, dónde lo puede contactar. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en esta entrevista aquí Los Doctores. Muchísimas gracias, Susana, siempre un gusto y bueno, felicitarlos por el programa. Muchas gracias, lo esperamos pronto. Y antes de irnos, no podemos dejar pasar, anunciar la persona que va a tener la posibilidad de tener una cita con el doctor Lizano de la primera entrevista que realizamos. La persona favorecida por medio del Facebook de teletica.com es Giovanni Parra Ugalde. Excelente tema, tengo hernias discales en L4, L5 y L5S1. Deseo participar. Muchísimas gracias a don Giovanni que nos escribió este comentario y que ojalá la cita con el doctor Lizano le sea de mucha utilidad. Le van a estar contactando de parte de la clínica del doctor para que puedan coordinar todo el tema de los horarios y demás. Muchísimas gracias a todas las personas que escribieron sus comentarios en esa publicación y quiero aprovechar antes de irme para hacer un saludo a mi doctor favorito, a mi papá que hoy está de cumpleaños y le mando un beso enorme. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Que esté muy bien. Nos vemos mañana, 10 de la mañana.